Hermanos, vamos a tener la lectura en Lucas 4 del 14 al 21. Lucas 4 del 14 al 21. Lucas 4 del 14 al 21. Y no, si ya lo tenemos, lo ponemos de pies. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Seguimos cantándole al Señor. ¿Cuántos quieren seguirle cantando al Señor? Damos gracias al Señor por la lectura que ha traído nuestra hermana Maritza. Y la palabra del Señor siempre nos insta a que busquemos siempre al Señor. Él quiere que nosotros aprendamos más de Él, de su palabra y de todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Queremos cantar esta otra alabanza que lleva como tema Mi Todo. Antes que nada quiero darle la bienvenida y saludos a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Dios les bendiga y esperamos que sea de gran bendición podernos escuchar y poder escuchar la palabra del Señor. Así que cantemos esta alabanza, pónganse de pie y vamos a cantar esta alabanza que trae un gran mensaje para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Si le puede dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré. No vuelvo atrás. Soy libre de Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús,
¿Cuántos han decidido seguir a Cristo Jesús? Si le puede dar palmas a Cristo. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, No vuelvo atrás. no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Gloria a Dios. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Así que nos estamos gozando cantándole al Señor. Y se va a gozar más escuchando palabra de Dios. Puede sentarse, el tiempo con el pastor y la atención a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo y conocerlo a Él, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo, o debe de ser el deseo de cada uno de nosotros los cristianos, porque obviamente a Cristo es que seguimos todos nosotros. Les saludamos en el nombre del Señor, estamos contentos de estar con ustedes una vez más y gracias le damos a Dios por todas las bendiciones recibidas. Hablando acerca del Señor Jesús, obviamente ya habíamos mencionado que estamos observando la vida de Jesús. Bueno, siempre lo hacemos, pero esta vez queremos recalcar en el hecho de lo que hizo Jesús. Y en este tiempo muy importante, ¿verdad? Queremos hablar su ministerio, el inicio del ministerio del Señor Jesús. Ya hemos cubierto, este sería el tercer mensaje acerca de la vida de Jesús. Queremos enfatizar mucho acerca de esto porque obviamente este es un mes muy importante. Ustedes me habrán escuchado decir esto del mes de diciembre. Y en sí todos los meses son importantes, pero hay unos que son especiales, diciembre, este mes de marzo, y obviamente porque se recuerda o estamos en el umbral de las puertas para celebrar la Pascua, en la cual va a ser la primera semana de abril. Vamos a concluir esta serie de mensajes acerca de la vida de Jesús con la crucifixión del Señor en el Viernes Santo y luego pues la resurrección el domingo, ¿verdad? Mejor conocido aquí en nuestro medio como Easter, la Pascua de Resurrección. Así que todo este mes vamos a estar hablando acerca de la vida de Jesús. Este es el primer domingo del mes de marzo y tenemos pues, vamos a tener un tiempo muy importante. Ya habíamos hablado, dos mensajes que se había cubierto. Primeramente, la preparación en nuestros corazones, en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cuando invitamos a Jesús en nuestros corazones? Que nosotros pues reconocemos nuestros pecados. Y eso es lo que habíamos hecho en el primer mensaje cuando presentamos en el libro de Oseas, en el capítulo 14, como el profeta les mencionaba al pueblo cómo se debían preparar, ¿no? Y nosotros también comenzamos a prepararnos
Y el siguiente mensaje de la semana pasada, pues habíamos escuchado el recibimiento y la aparición de Jesús, ¿verdad? Cómo había llegado entre nosotros más de 2000 años atrás. En este tiempo queremos cubrir acerca, pues, de su ministerio. Ya habíamos leído Lucas capítulo 4 y vamos a estar ahí, vamos a estar cubriendo esos versículos. Les voy a pedir de que estén, pues, con sus Biblias abiertas. Vamos a mirarlo directamente de la Biblia, no tenemos PowerPoint en el día de hoy, así que vean pues en sus Biblias, no nos vamos a apartar de esos versículos muy importantes en la cual pues nos da un mensaje para nosotros. Estos son la vida y los hechos de Jesús que vamos a estar nosotros mirando y obviamente tenemos a alguien quien aparece en el escenario. Estamos en el capítulo 4 de Lucas una vez más. En el capítulo 3, solamente para dar un pequeño resumen de lo que está ocurriendo, para presentarnos el cuadro y cómo se está desarrollando la aparición del Señor antes de comenzar el ministerio. Habíamos pues, o hemos leído en otras ocasiones acerca de el que anunció la aparición de Jesús, y este fue Juan el Bautista, si recordamos bien, ¿verdad? Anunciando su venida, y pasó un buen tiempo llamando a este Juan el Bautista a todos a bautizarse en el río Jordán, y predicó él el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que estaba anunciando en ese tiempo antes de que aparezca Jesús. Anunciaba Juan el Bautista que él bautizaba con agua, pero también les recordaba de que viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, decía Juan el Bautista. Estaba preparando el camino y esa era la función de él en ese tiempo. Obviamente cumpliéndose lo que ya se había escrito acerca de este relato que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento también, de que Juan el Bautista tenía que ser el primero que iba a aparecer para anunciar el camino del Señor. Y todo esto tenía que suceder, ya estaba escrito. Y todo lo escrito en las Sagradas Escrituras, así como nosotros observamos en el Antiguo Testamento, se cumple. Y muchas de las veces en el Nuevo Testamento lo estamos nosotros revisando, ¿no es así? Y luego quedan muchas cosas todavía por cumplirse. Como sabemos, el libro de Revelación, pues eso queda para el último y muchas cosas se han de cumplir en ese tiempo. En este tiempo nosotros estamos mirando pues la aparición del Señor Jesús, la introducción ahí en el ministerio. Y las condiciones se estaban preparando, se estaban dando, ¿verdad?, para la aparición del Mesías. Porque obviamente ya se había anunciado en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Ellos sabían que el enviado de Dios tenía que venir. Ellos no sabían cuándo. Este era el pueblo judío que estaban esperando al Mesías. Pero fíjense que Juan el Bautista predicaba que ya estaba por manifestarse en ese tiempo y que estaba a la puerta para el conocimiento de todos los que estaban esperando su llegada. Esto era el conocimiento general de todos los israelitas, que iba a venir aquel que venía a salvar al pueblo, al Mesías, ¿no? Y con esto quiero entrar entonces directamente a la lectura que hemos hecho. Estamos en Lucas capítulo 4. Ahí en sus Biblias vamos a estar mirando versículo por versículo. En el versículo 14, mire lo que nos dice ahí. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Yo tengo en mi Biblia que este es el comienzo de cuando fue anunciado el ministerio de Jesús, por eso lo hemos comenzado hemos partido de este versículo. Y notamos nosotros la narración ahí del doctor Lucas, donde nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Muy importante esto, ¿verdad?
Porque según los hechos cronológicos, así como nos lo presentan las Sagradas Escrituras, antes de que Jesús comenzara su ministerio, visitó o fue hacia el Jordán. El Señor Jesús fue a visitar a Juan el Bautista ahí en el Jordán, ahí donde estaba bautizando en ese tiempo. Y vino pues a bautizarse con Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo tenemos escrito, ¿verdad? En otro lado, que Juan el Bautista lo reconoció y se resistió. Nos dice ahí en Mateo 3, 14 y 15, de que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le dice Juan el Bautista, pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que le quiere decir? Obviamente, nosotros conocemos que el Señor Jesús no necesitaba de bautizarse, pero estaba ahí para sentar un precedente, para darnos un ejemplo a seguir nosotros, porque nosotros seguimos a nuestro Maestro. Si nosotros vamos a tomar participación del ministerio del Señor Jesús, así como nos los manda también a nosotros, pues obviamente queremos reconocer de que el Señor Jesús es nuestro Señor, ¿no? Por eso también nosotros nos bautizamos. Nos bautizamos dentro del cuerpo de Cristo, que eso es lo que significa, ¿verdad? Significa de que nosotros ahora pues formamos partes de una sola iglesia. Y ese es el común denominador que nosotros tenemos, ¿verdad? El Señor Jesús. Y todos podemos decir cuando venimos a los caminos del Señor, decimos, Él es mi Señor, ¿verdad? Y nosotros pues lo decimos. Este es el primer día en la cual estamos diciendo al mundo entero, a todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nosotros seguimos a Jesús. Por eso es de que el Señor Jesús ahora desciende al río Jordán a visitar a Juan el Bautista y se bautiza con él, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos el relato y solamente quiero hacer un sinopsis acerca de lo que está ocurriendo y especialmente en este capítulo 3, el capítulo anterior de Lucas, donde leímos en el capítulo 4, en qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y ahí vemos el bautismo. Ahora comienza en el capítulo 4 de Lucas, en el cual nos dice que después de bautizarse el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Los versículos del 1 al 13 del capítulo 4 de Lucas nos da un recuento ahí, un detalle acerca de lo que ocurrió cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto. Por 40 días y 40 noches el Señor Jesús fue llevado ahí al desierto para hacer ayuno. Y obviamente en lo que han participado de hacer un ayuno, ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Pero bueno, además de abstenernos de alimento corporal, lo hacemos con el fin de estar conectados con Dios directamente. El tiempo que nosotros le dedicamos en un ayuno es para estar con Dios. No es por ninguna otra cosa. No es para aparentar nosotros y que nos digan, bueno, qué buen hermanito es, qué buen santito es el hermano o la hermana, sino para que nosotros podamos tener un tiempo agradable con Dios y que nosotros le hablemos y que Él nos hable, ¿verdad? Obviamente, esto también es lo que nos enseña el Señor Jesús cuando va al desierto a hacer este ayuno por 40 días. Y nosotros conocemos ya lo que sucede ahí en el desierto. El enemigo lo tentó hasta el final de los 40 días y sabemos que Jesús salió victorioso, obviamente. Jesús siendo 100% hombre y a la misma vez 100% Dios, pues obviamente no se iba a dejar tentar por el enemigo. Así que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y ya conocemos, esta es la importancia para nosotros también. Lo importante a la misma vez es que nosotros nos demos cuenta de algo. ¿Por qué el Señor Jesús hace esto? Para darnos a nosotros también unas pautas de que cuando se comienza a hacer algo importante para Dios, y todo es importante para Dios, obviamente, pero obviamente esto es algo especial. El Señor Jesús se estaba preparando ya para comenzar su ministerio.
Y él quería saturarse, llenarse del Señor. Y obviamente ya le vemos ahí con el Espíritu Santo de Dios también, tomando participación en esto, ¿verdad? Adentrándose con Jesús y comienza entonces su ministerio. Seguimos el relato entonces en nuestra lectura de Lucas capítulo 4, vamos al versículo 16, miren lo que nos dice ahí, que vino a Nazaret, donde se había, y obviamente está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a detenernos ahí un momentito. Ya mencionamos de que había estado en el desierto y ya vuelto del desierto, obviamente, porque eso es lo que quiere decir, donde nos dice vino a Nazaret o regresó a Nazaret. Regresa a su lugar de origen, donde se había criado, nos dice aquí las Sagradas Escrituras. Mas nosotros sabemos dónde fue que nació. Aquí nos dice dónde fue criado, porque luego nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que a Jesús le es llamado pues Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque lo identifican con aquel pueblo donde él se crió. Pero nosotros sabemos, y hace, ¿qué estamos? El mes de marzo, hace 3 meses atrás, estábamos celebrando su nacimiento, ¿verdad? Y habíamos dicho que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Eso es un conocimiento común. Nació en Belén y ahora vino, después de haberse ido a Egipto, con José y María regresa y se establece en Nazaret. Y ahí es a donde Jesús crece. Por eso es que nos dice aquí, vino a Nazaret, donde se habría criado. Y en el día de reposo, o sea que ellos pues, en el día que se celebra, pues los judíos que se reúnen los sábados, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué nos dice eso? Que el Señor Jesús iba al templo. Era su costumbre que cada semana él asistía a buscar de Dios. Pero este es un tiempo muy importante. Por eso está escrito aquí en Lucas capítulo 4, en este versículo 16 que estamos cubriendo en este momento. Porque ahora, en este momento que entra a la sinagoga, le dan un rollo para leer. ¿Sí? Así que estemos pendientes de esto, porque ahí mismo nos dice en el versículo 17, si ustedes lo ven en sus Biblias, le dice, y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Del profeta Isaías. Muy importante esto, hermanos. Dice ahora, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Miren esto. En este tiempo, cuando entra Jesús a la sinagoga, lo escogen, le entregan el rollo del profeta Isaías para darle el privilegio ahora de leer lo que dice el rollo. Y él viene y abre el rollo y va a comenzar a leer, hermanos, ¿verdad? Tengan en cuenta algo, que todo lo que se está haciendo en este momento no es ni coincidencia, no es chance, no es suerte de que le entreguen el libro del profeta Isaías, y muy en especial este libro. Ya lo vamos a ver por qué. Vamos al versículo 18, y el versículo 18 y 19 es clave para nosotros. Léanlo ahí conmigo, hermanos, porque esto es clave. Dice ahí el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a parar ahí. Versículo 18 y 19 nos menciona aquí lo que el Mesías iba a venir a hacer. Ahora,
Recordemos algo porque estamos nosotros dándonos cuenta que este libro, que donde está leyendo, este rollo, mejor dicho, es el rollo del profeta Isaías, en el cual si nosotros vamos a buscar esta cita bíblica, la toma en la que nosotros tenemos del capítulo 61 del profeta Isaías, de los versículos 1 y 2. Así que eso es lo que está leyendo en ese momento. Recordemos entonces que este libro le fue dado a él para que lo lea. Y esto es lo que lee, porque miren lo que vamos a estar haciendo ahora. Aquí nos menciona, y especialmente en estos 2 versículos, lo que el Mesías iba a hacer. El ministerio del Mesías, lo podemos decir así, ¿verdad? Esto es lo que vemos, ¿no? Y en realidad, cuando se lee en este tiempo que Jesús toma este rollo, ¿sabía la gente de quién estaban hablando? Él solamente estaba leyendo, pero nadie sabía hasta ese punto a quién Isaías se estaba refiriendo, ¿no? Obviamente estaba hablando acerca de una tercera persona. Obviamente se estaba refiriendo al Mesías, la descripción de su ministerio y los detalles en lo que él iba a involucrarse cuando venga aquí en medio nuestro. Entonces ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, Jesús leyendo. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y obviamente nos damos cuenta y para que nosotros tengamos un punto de recuerdo, cuando el Señor Jesús vino a bautizarse en el Jordán con Juan el Bautista, ¿qué ocurrió? ¿No? El mismo Juan el Bautista después estaba dando testimonio de lo que vio cuando el Señor se bautizó. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Vio descender el Espíritu Santo sobre el Señor. Así que ahora miren que el Espíritu Santo del Señor puede decir o puede declarar que el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, ¿verdad? Porque ya lo hemos leído, ya sabemos. Y fíjense lo que continúa diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí comenzamos, hermanos, porque fíjense, él venía a dar oportunidad a los marginados de la sociedad, a aquellos que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Él mismo vino en esa condición de pobreza, que es lo que habíamos mencionado en el mes de diciembre. ¿A dónde nació el Señor Jesús? Nació en un establo, en la pobreza más profunda que cualquiera pueda experimentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, no conocemos quizás algunos de nosotros lo que es un establo físicamente, pero más o menos tenemos una idea que ahí es donde tienen los animalitos, ¿verdad? Y ahí donde los guardaban en ese tiempo. En el tiempo de Israel, obviamente, estos establos estaban delante de la casa donde vivían y lo tenían en la intemperie. Lo único que las cubría era algún techado y nada más, pero estaban obviamente el aire y la helada entraba por las noches. Ahí fue que nació Jesús. Y por eso se podía identificar con los pobres, ¿sí? Él podía hablar de esta forma. Fíjense lo que dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? También continúa diciendo que el Mesías venía a sanar los quebrantados de corazón. Venía para consolar a los que sufren y para que en Jesús encontremos la paz, la armonía que el mundo anhela, que el mundo busca. Si nosotros nos damos cuenta nada más, abrimos nuestros ojos de las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Vemos mucho quebrantamiento de corazón. Vemos en el rostro de las personas, ¿verdad? La aflicción, la tristeza. Y sí, el Señor, bueno, la palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos, ¿qué cosa? Tendremos aflicción. Y miren lo que declara aquí, lo que lee el Señor Jesús, venía a sanar los quebrantados de corazón, a los que están afligidos, ¿verdad?
tenemos que recordar que sí, nos dice la palabra de Dios, de que vamos a tener aflicción, pero he aquí yo he vencido al mundo, dice su palabra. Y podemos decir amén. Porque en Él nosotros podemos reposar, podemos contar, tener fe de que el Señor Jesús está con nosotros. Para eso ha venido. Nos continúa diciendo también que el Mesías venía a pregonar libertad a los cautivos, ¿no? A aquellos que están sujetos al pecado y a las prácticas pecaminosas del mundo. Y no solamente de ese tiempo, sino de este tiempo, porque eso es continuo. El pecado mora alrededor nuestro, ¿sí? Hay aquellos que están todavía sujetos al pecado y el Señor venía a romper las cadenas de todo aquel que está privado de libertad, a que esta creación sea libertada de las cadenas de corrupción, que vean la liberación que es a través del Mesías. Hemos escuchado, ¿verdad? Y especialmente en los gobiernos. Escuchamos pues en los políticos que hablan acerca de corrupción, aún en el mismo gobierno. Imaginémonos de aquellas personas que dirigen aún el pueblo desde el gobierno. Y eso es lo que hay en este mundo. Mucha corrupción, y a esto es lo que venía el Mesías. Nos dice también dar vista a los ciegos, y sí, vamos a estar pues analizándolo un poquito profundamente más adelante en otro mensaje, pero recordemos lo que hizo cuando él anduvo pues en su ministerio, de que él sanó o dio vista al ciego, ¿verdad? Aún pues recordamos de que mínimo 3 veces nos los menciona en los evangelios, que le dio vista a los ciegos, pero en realidad no está hablando de aquella ceguera, ¿no? Está hablando de la ceguera espiritual. Para eso es que venía a dar vista, pero a los ciegos espirituales. Y hay muchas personas allá afuera, muchos engañadores, que están ciegos ellos mismos y quieren mostrar el camino a otra persona que aún están ciegos como ellos. Y obviamente en sí van a caer en el hoyo, los dos. Pero Cristo Jesús ha venido para dar vista a los ciegos, nos continúa diciendo, a poner en libertad a los oprimidos, a los que están engañados y sofocados en la mentira, ¿sí? Desatar las cadenas de opresión a los débiles y a los que no conocen la verdad. La verdad del Mesías es la única que da libertad. Él mismo declaró, yo soy el camino, ayúdenme, ¿qué más? La verdad y la vida. Y solamente Él es el que representa. Él es el único que puede dar libertad. Por otro lado, otra forma, o alguien que quiera prometer alguna clase de libertad, no le crean. Porque Jesús es el único que puede dar libertad a los oprimidos. Y hablamos de opresión, ¿verdad? Y algo que me impactó de lo que dijo el hermano Walter. Hay muchos oprimidos allá afuera. Aquellos que están involucrados en la drogadicción, aquellos que están oprimidos por la pornografía, aquellos que están en otras clases de actividades ilícitas, al cual Dios no le agrada, pero de todas maneras hay esperanza. Porque aquí nos dice la palabra de Dios que Él ha venido a poner libertad a los oprimidos. Así que cualquiera de los que están allá afuera que se sienten oprimidos en aquella forma, hay esperanza. Solamente les toma abrir sus corazones al Señor y decir, ya no puedo, Señor, ven a mí, libérame. Y el Señor para eso ha venido. Y ahora algo muy importante que nos dice ahí, que hemos leído en la palabra de Dios. El Mesías venía a predicar el año agradable del Señor. Miren esto, hermano, porque el tiempo de predicar las buenas nuevas se había acercado. En ese tiempo
Acordémonos de lo que habíamos dicho acerca de Juan el Bautista. Estaba abriendo camino, anunciando la aparición de Cristo Jesús, ¿no? Y desde ese tiempo entonces el Señor Jesús vino a predicar. Pero mencionemos algo aquí que es muy importante saber y conocer, porque muchos se llevan solamente por lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y bueno también de que el Señor hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios. Eso es bueno, ¿verdad? Pero acordémonos de que si eso se hace, es temporal. Lo principal es de que el Señor vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Y eso es eterno. Porque nosotros de aquí pasamos a una eternidad. Ya sea una eternidad allá en los cielos o una eternidad de castigo. El alma sigue viviendo por una eternidad. Yo he preguntado en otras ocasiones a las personas allá afuera, ¿dónde quisieras pasar tu eternidad? ¿En los cielos o en el otro lugar? Y obviamente hasta aquí nadie me ha dicho yo quiero ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. Pero ¿qué es lo que se toma llegar a los cielos? Abrir sus corazones al Señor Jesús. Es lo único. No hay que hacer nada. Así que esto es lo que estaba mencionando en este momento, en esta lectura que hemos hecho de los versículos 18 y 19, como lo hemos leído, ¿verdad? Esto es lo que significa. Este es el ministerio en el cual venía a desarrollar el Mesías en el tiempo que venía. Pero miremos algo más. Vamos ahora al versículo 20. Ya leímos último los 18 y 19. Miren cómo se desarrolla todo, ¿verdad? Porque ahora nos dice el versículo 20, dice que después de leer el Señor Jesús, obviamente, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, estaban fijos en Jesús, ¿no? Les llamó la atención de que haya leído esto y obviamente los que estaban ahí estaban perplejos, estaban todavía con esta incógnita de no saber de quién se estaba hablando, ¿no? Y dice, quizás este sabe de quién es el que se estaba hablando, este profeta Isaías, ¿no? Lee todo esto, obviamente todo el mundo conoce que el Mesías tenía que venir, pero no sabían exactamente quién era el Mesías. Y ahí estamos. Y ahora, miren esto, porque en este momento, muy ceremonialmente, después de haber cerrado el rollo, de haberlo tomado y habérselo entregado al sacerdote, ahora se sienta y comienza a decirles esto, versículo 21. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa eso? Les estaba mencionando lo que acabamos de leer en este momento está revelado delante de vosotros. Eso es lo que les quería decir en este momento. Y obviamente habrán abierto mucho las bocas y decir, ¿y este quién es? Pues en este momento se estaba revelando el Señor Jesús, se estaba dando a conocer. Les estaba diciendo quién era Él, el enviado de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando todo este tiempo. Eso es lo que estaba diciendo. Y entonces desde ahí comienza el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Él predicó a través de su ministerio, iba por toda la región de Galilea, ministró pues haciendo milagros y señales y prodigios para que se dé cuenta todo el mundo, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios. Con esto mostraba. Con esto estaba diciendo, ¿verdad? Estaba poniendo ese sello oficial, dándose a conocer que Él venía de allá, de los cielos.
Pero no era lo tan importante como lo habíamos dicho, ¿verdad? Sino el mensaje de salvación que él traía. Por eso lo cierra con esto él, en la lectura, ¿verdad? En lo que acabamos de leer, a predicar el año agradable del Señor. Podemos decir gracias a Dios que muchos de nosotros ya hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Pero habrá todavía personas y quizás en las redes sociales que nos están escuchando todavía no han tomado ese paso decisivo. Este es un buen tiempo. Esta es una buena oportunidad. Estamos en un tiempo muy importante y no sabemos lo que el mañana trae, ¿no? A cada uno de nosotros. Así que si no han aceptado a Cristo en sus corazones todavía, pues escuchen la palabra de Dios. El Señor Jesús descendió más de 2000 años atrás para dar a conocer la salvación y la vida eterna. Lo único que se toma es hacer una oración sencilla, aceptando al Señor, diciendo: Señor, heme aquí. Soy pecador y necesito de ti. Abro mi corazón hacia ti. Yo sé que tú diste tu vida por mí y fuiste crucificado en la cruz y derramaste tu sangre preciosa. Y pídanle que Dios descienda su Santo Espíritu en sus corazones y agradezcanle por la salvación que en ese momento se va a ver realizada. Bien, estamos nosotros en este tiempo pues también preparándonos para celebrar la Santa Cena, como lo vamos a hacer a continuación. Pero antes de comenzar, quiero hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a poner en nuestras mentes este mensaje de parte de Dios, lo que Cristo hizo, y esto pues toma un lugar importante para nuestras vidas, aquellos que ya han aceptado a Cristo en sus corazones, porque con esto nos preparamos también para participar de esta Santa Cena, porque esto es lo que nos pidió que hagamos para recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oremos. Amante y eterno Padre, en este tiempo queremos agradecer tu palabra, tu mensaje que tú nos has dado. Oh Dios, gracias Señor, porque ahora nos has dado a conocer y nos reafirmas una vez más acerca del ministerio de tu Hijo Jesús, que vino más de 2000 años atrás para darnos a conocer acerca de la vida eterna. Gracias, oh Dios, porque sabemos que a nosotros no nos cuesta nada, pero de que sí hubo un costo. El Señor Jesús dio su vida, pagó por nuestros pecados ahí en la cruz, y gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que tu bondad y tus misericordias son infinitas, y tú hiciste esto por nosotros para que nosotros, pues, sencillamente abramos nuestros corazones hacia ti y venir con corazones agradecidos por lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesús. Gracias, oh Dios, por esta congregación. Padre, te pedimos de que nos prepares para participar de estos elementos que vamos en este momento a tomar, Señor, como recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor. Examina nuestros corazones, Padre. Y, Señor, te pedimos de que tú nos perdones nuestras faltas, nuestras iniquidades, Padre. Tú que conoces los corazones, oh Dios, venimos delante de ti, Señor. Oh Padre Santísimo, mira, oh Dios, también a tu iglesia. Señor, prepáranos para que también tú quites cualquier piedra de tropiezo, Señor, en esta tu obra, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Y todo esto, de Dios, lo pedimos y lo presentamos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.